días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del microfuturo de Nasdaq, S&P 500 y petróleo. Hoy es agosto 30, son las 7:56 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise de primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero revisamos el calendario de Forex Factory. Tenemos noticias a partir de las 10 de la mañana. En este caso tenemos el Consumer Confidence y la apertura de nuevos empleos acá en Estados Unidos. Y a las 11 tendremos a Williams hablando por parte del FOMC, ¿ok? Noticias que pueden generar dinámica de precio adicional a la que hemos tenido estos días. Por otra parte, la volatilidad implícita para Nasdaq tiene un incremento con respecto al día de ayer, que está en 32.30. Ayer teníamos 31.72, justo al momento del premercado. La volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 25.53, mostrando un ligero descenso de un punto con respecto a lo que vimos ayer, que estaba en 26.83. El volumen para el micro de Nasdaq está igual al promedio, tenemos 258.000 transacciones, y el volumen para el micro del S&P 500 está en 159.000 transacciones, ligeramente menor al promedio y mucho menor a lo que tuvimos ayer al momento del premercado, ¿ok? Una vez que hemos revisado el contexto, noticias, volatilidad y volumen, vamos a revisar el gráfico. Como todos los días comenzamos con el micro de Nasdaq. Vamos a revisar esta dinámica que está bien interesante compartir con ustedes esta es la herramienta. Okay. Fíjense que al momento del premercado estábamos por acá, 8.15, por acá, en este movimiento que estábamos cercano acá. Era interesante ver que teníamos los 12.519.25 como resistencia en ese momento y abajo los 12.445 y el precio había mostrado mantenerse en rango entre estos dos niveles importantes que habían tenido ya influencia en la historia del precio. Importante era ver que estábamos también en el contexto un poco más general por debajo de la mínima de la sesión, y lo que nos infiere esa dinámica básicamente es continuación bajista en función a su estructura. Ahora bien, era importante ver también que el escenario partían con el acercamiento, había una estructura que se estaba formando en este caso, los mínimos un poco crecientes en función a este premercado, y podíamos tener este movimiento que nos acercara rápidamente a la mínima de la sesión, que estaba justo muy cercano al precio de cierre. Allí encontrar rechazo y arrancar un escenario 1, que era el más probable en función a esa estructura que les comento. Y el escenario 2 partía exactamente de allí, si contundentemente se podía quedar encima de la mínima, ¿okay? y empezaba un rally defensivo el comprador hasta niveles superiores a los 12.700. ¿Okay? Ahora bien, fíjense que vamos a abrir un poco más este gráfico. Fíjense que al momento de la apertura, ¿okay? El precio viene con mucha fuerza. Todos los intentos previos a la apertura se tuvieron freno exactamente en el nivel de los 12.519.25. Importante ver eso. Y la apertura se genera en este caso con mucha fuerza, saliendo de este nivel de precio, buscando lo que ya lo habíamos medido como una probabilidad mayor de retroceso, ¿okay? Tomando en cuenta que había aquí un ligero gap que había dejado la apertura a la baja, un gap a la baja, mejor dicho, y estos retrocesos que tuvo el precio no lo habían cerrado completamente, y hay un espacio todavía muy apetecible para el precio venir a buscar liquidez. Fíjense entonces que este retroceso no tuvo la contundencia de mantenerse encima de la mínima de la sesión, y en estos acercamientos fíjense que el primer freno íbamos a tenerlo casi, intentaba arrancar un escenario 2 o un rally defensivo, había que sobrepasar con mucha fuerza los 12.600. Fíjense que en este momento encuentra rechazo y retrocede con mucha fuerza hasta buscar de nuevo soportes que ya había tenido el premercado en los 12.445, y aquí también consigue un freno importante, quedando el precio en un rango muy amplio entre estos dos niveles de precio. Fíjense que quedó acá, retrocedió con mucha fuerza, volvió a intentar y no sobrepasaba, y quedó allí durante más o menos el cierre se llega por acá muy cercano a los 12.519, casi el precio que teníamos un poco antes de la apertura, ¿ok? Y la apertura asiática empieza un poco débil, con mucha oscilación acá encima del precio de cierre, hasta que Europa logra dominar el precio y empieza un rally un poco defensivo hasta buscar ese nivel de precio de 12.600, y que era adicionalmente la máxima de la sesión. Fíjense que la máxima la tenemos en 12.000
12.610 y la mínima en 12.401, ¿ok? Y es interesante ver cómo el precio en Europa, perdón, tiene una fuerza adicional, ¿ok? Importante ver aquí ligeramente el volumen es mayor a lo que siempre se negocia en esas horas de Europa y con movimiento de gran amplitud, mucha fuerza que sale de acá, ¿ok? Dominando rápidamente todos estos máximos que estaban acá y intentando completar un movimiento que si lograba dominar este precio, recuerden que hago esas mediciones y el tiempo del mercado no es el tiempo del trader. Entonces, fíjense que una vez busca acá, hay un rechazo importante en este nivel, ¿ok? En los 12.660 que ya había tenido la sesión del viernes, un movimiento desde acá con mucha fuerza, ¿ok? Entonces, fíjense que se encuentra en ese mismo punto, consigue un rechazo y retroceder ligeramente a buscar soporte en la máxima de la sesión, muy cercano a los 12.600, ¿ok? Y en este momento, justo en este momento, lo tenemos retesteando de los 12.600 y el contexto está que estamos en la lucha, el precio está en la lucha por la máxima de la sesión para una continuación alcista, ¿ok? Entonces es la medición que me arroja el precio. Ahora en función a eso, ya repasamos dónde está la máxima, dónde está la mínima, cuál es nuestra cancha de juego. La mitad de la cancha exactamente la está marcando el precio de cierre. Es importante ver esto, ¿ok? Que recuerden que toda esta zona es una zona de lucha y una zona de batalla entre compradores y vendedores para el dominio de la dirección del precio en lo que queda de sesión. Importante ver el dominio en este caso de esta máxima para que se mantenga la posibilidad o el escenario 1 de continuación alcista. Ahora bien, escenario 1 tiene aquí una acotación que en este máximo acá de los 12.660, importante ver porque podemos tener un importante rechazo, ¿ok? Sin embargo, el escenario completaría en los 12.700, que es un punto importante, que es el último movimiento donde se quiso frenar en la sesión del viernes y continuó el rally o el sell-off, mejor dicho, ¿ok? Ese es el escenario 1 y una extensión del movimiento que nos puede estar acercando a los 12.800, ¿ok? También con un ligero freno acá en los 12.750, porque ya es un precio que teníamos en la historia un poco ya retirado. Vamos a ver si lo vemos por acá, donde había un mínimo importante que fue en este caso rechazado o dominado por el vendedor, y podemos tener de nuevo al acercarnos acá un freno importante. Recuerden que las extensiones que a medida que avanzan tienen menos probabilidad si están todavía en una posición, evidentemente. Ahora bien, entonces, si el precio por alguna razón o el comprador no logra mantenerse encima de este nivel de precio de 12.600, 12.610, que es la máxima, y retrocede con mucha fuerza, pierde este nivel, entonces tendremos escenario 2, que entraremos a la mitad de la cancha buscando el medio, ¿ok? O lo más cercano posible al precio de cierre, porque aquí va a ser una batalla campal entre el comprador y el vendedor, como se los dije ahorita, buscando escenario 2, sería el objetivo de precio, los 12.519.25. Si esto falla, tendremos entonces un movimiento de extensión que nos estaría acercando a los 12.445, que es toda esta zona que rescató como soporte que ya teníamos previamente en este acercamiento, ¿ok? Entonces, interesante ver esto. Por otra parte, vamos a contextualizar un poco más. Quedamos así, entonces vamos a pasar para el SP500. El SP500 también tuvo un movimiento interesante ayer. Vamos a ver acá. Rápidamente buscamos la flecha y comenzamos la explicación. Teníamos también el precio aquí, 8.15 en este movimiento, ¿ok? Al momento del premercado, interesante ver que el testeo a los 4.006 surgió o retesteó esto como un soporte y lo ha mantenido hasta este momento. Y el acercamiento que habíamos medido en función desde este soporte, fíjense que fue a un punto, también había un gap a la baja en lo que fue la apertura de ayer, en la apertura asiática, y estos retrocesos todavía dejaban un ligero espacio donde el precio podía venir a testearlo, ¿ok? Entonces, y adicionalmente que era la mínima de la sesión del viernes. Entonces, fíjense, interesante ver que el planteamiento que teníamos era esperar quizás un acercamiento. La probabilidad era aquí, la mejor posición que había medido era la continuación bajista hasta el testeo de los 12.600. Sin embargo, fíjense cómo este acercamiento encuentra rechazo, intenta buscar este movimiento y esta zona de acá de los 4.020 aproximadamente empieza a generar soporte, ¿ok? O una zona de rechazo importante donde el precio consigue
retroceso fuerte para dominar esta zona que ya habíamos medido, ¿ok? Entonces el escenario 1 queda invalidado, no se completa, ¿ok? Porque consigue que un rechazo importante. Sin embargo, en el acercamiento vuelve a la lucha en este precio que era súper importante, que era el precio mínimo de la sesión y el precio de cierre. Y fíjense que vuelve aquí a ver la batalla importante hasta el dominio en este movimiento ya a la 1 de la tarde. Se posiciona encima, intenta el rally defensivo, no teniendo éxito en completarse y volviendo a conseguir un rechazo importante. Ambos escenarios quedaron casi el 50% de los movimientos que se midieron. Sin embargo, vuelve a tener rechazo fuerte a buscar zonas acá de los 4030, y el precio queda entonces, precio de cierre 40.35, la máxima está en la 40.64, la mínima quedó en 4.625, justo el soporte que habíamos medido ya previamente la semana pasada. Y fíjense entonces, ¿dónde está la mitad de la cancha? La tenemos también exactamente en el precio de cierre. Hay puntos importantes acá que ha dejado el premercado, donde podemos tener rechazos fuertes si el precio hasta hace un momento lo teníamos cercano acá al precio máximo. Fíjense que ha sido rechazado. Estamos entonces en este momento, el momento del premercado, debajo de la máxima. Literalmente viendo esta estructura, pues entonces estamos en este momento activando escenario 2, que nos puede retroceder con mucha fuerza hasta acá, hasta los 40.40, nivel de precio que ya teníamos marcado acá importante desde hace algunas semanas atrás. Podemos venir a testear los 40.40. Vamos a poner esto acá para que nos quede de una vez aquí en una zona en el video. Ese sería el objetivo del escenario 2, 40.40. Aquí podemos tener rechazos importantes. Sin embargo, si este precio falla, podemos tener rápidamente movimientos hasta los 40.27 y la extensión del movimiento terminaría justo llegando muy cercano a la máxima, a la mínima de la sesión, testeando un soporte de unos 4.008, 4.010 por acá, dejando ligeramente un mínimo mayor a esto, Entonces eso en función a esto. Si el precio en la sesión americana logra sobrepasar de la máxima de la sesión, entonces activaría escenario 1, que es el que en función de la estructura y medición veo más probable, Entonces este escenario sería interesante ver el desarrollo, porque al momento de dominar la máxima en los 40.64, 65, tendremos rápidamente un movimiento hasta los 40.75, se apoya en esta zona, que ya esta zona era un mini gap que estaba aquí, fíjense, lo acabo de proyectar, estaba acá, que justo era lo que ayer les hablé como escenario 2, esta era la zona de culminación, fíjense que llega al 98% del movimiento, dejando acá este máximo en los 72 y el precio que habíamos medido ayer era 75, entonces era importante ver eso, 2 puntos de diferencia. Entonces fíjense, hay un movimiento que si logra sobrepasar la máxima, llevaremos acá hasta los 75, retrocedemos hasta acá este mínimo y el objetivo de precio estaría planteado hasta los 48.3, de este movimiento. Si sobrepasa este nivel de precio con mucha fuerza, tiene que tener mucha fuerza para pasar acá, vamos a tener un movimiento también de extensión que nos puede estar llevando a los 4105, 4100 aproximadamente acá, esta zona ya importante, porque recuerden que en este rally, en este sell-off, que se generó el viernes, dejó muchos huequitos, muchos vacíos de liquidez, donde el precio viene a retroceder, a llenarlos básicamente, Entonces eso es lo que le traigo para el S&P 500. Si se mantiene esta estructura debajo del mínimo, entonces correremos rápidamente acá, como les acabo de comentar. Fíjense que si lo venimos a un poco más macro, tenemos este mínimo, tenemos este máximo, el precio puede hacer acá cualquier tipo de oscilación, movimiento, tomando en cuenta que estamos en una zona de mínimos relevantes. Por otra parte, pasamos al petróleo. El petróleo, fíjense que hubo un movimiento interesante el día de ayer. Vamos a buscar la flecha. Estábamos en el premercado 8.15, por acá 8.30, ya cuando estábamos grabando. Fíjense que hubo un movimiento que teníamos planteado, que el escenario 1 se iba a generar o estaba medido sobre la máxima de la sesión. Había un espacio acá que les marqué, que si el precio lograba dominar esa máxima, íbamos a tener rápidamente un rally hasta los 96.10, que el precio estaba ya configurado para arrancar con mucha fuerza. Y bueno, esta era una zona de resistencia importante. Fíjense que hasta ese momento
encuentra, mira, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 movimientos que son detenidos en ese nivel de precio, que ya técnicamente estaba el escenario allí. Adicionalmente aquí se genera una fuerza donde el rally continúa hasta la siguiente zona de los 97.07, quedando la máxima de la sesión justo acá en los 97.37, ¿ok? Interesante ver que después de ese movimiento el precio oscila intentando pasar la máxima y falla, y ese fallo nos da un movimiento fuerte porque estos son zonas de resistencia importantes. Vamos a acercar un poco o a comprimir el gráfico para ver la historia donde está esta zona. Fíjense que había movimientos muy fuertes en esta zona de rechazo, ¿ok? Y el precio se está enfrentando de nuevo ahí mismo. Entonces, en función a esa estructura que nos marcaba ayer y a lo que hizo en el premercado, que es toda esta oscilación y este fallo de la máxima, fíjense que tenemos el precio justo en este momento donde lo teníamos ayer, ¿ok? O sea, todo este movimiento fue totalmente negado en este caso, tanto la subida como la bajada fue igual del mismo tamaño, y tenemos el precio exactamente a lo que lo teníamos ayer un poco antes de la apertura, dando movimientos muy parecidos, ¿ok? Entonces hay una zona aquí importante que sería mi zona de no trade hoy en este activo, que es entre los 94.70 y 93.88. Es una zona de batalla fuerte que no tendríamos una dirección clara a menos que pasara con mucha fuerza los 94.70. Aquí tomaría un escenario 1 que veo con mayor, o sea, veo la continuación todavía. La medición me dice que todavía la continuación existe en este movimiento, dándonos el dominio acá. El escenario 1 se activaría llevándonos rápidamente a los 97.07, una zona que sería la lucha entre la máxima y el precio de cierre, ¿ok? Que justo está aquí, converge un precio que es los 97.07, que ayer lo frenó, intentó de nuevo, pero rápidamente el precio este nivel rescata su resistencia y genera el sell-off. Estos son falsos rompimientos, ¿ok? Acá que no se consuman porque no permaneció encima del precio por más de 2 movimientos, ¿ok? Entonces eso es importante. El precio de 93.88, perdón, si hay un acercamiento acá y falla, ¿ok? Porque podemos tener de nuevo mechas testeando esta zona, importante verlo, pero si falla podemos tener rápidamente movimientos a los 93.36 y el objetivo se acabaría en los 92.75, 92.70 por acá, ¿ok? Importante ver se movió este contexto, que vamos a cerrar un poco el gráfico para ver cuál es la estructura, ¿ok? Que le hablamos ayer. Fíjense que el precio hizo tal cual, hizo su movimiento y aquí retrocedió, ¿ok? Cumplió este impulso, que básicamente si lo medimos debe ser igual tamaño que este, ¿ok? Hasta este máximo. Y si lo proyectamos acá, desde este punto hasta este punto, fíjense exactamente el mismo tamaño del impulso. Entonces de eso se basa en la medición del precio, porque no hacemos predicciones sino que hacemos mediciones, ¿ok? Entonces todo por hoy, muchachos, que tengamos una excelente sesión, tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.